En realidad fue algo que no estaba pensado de esa manera en un principio. Yo no dije, quiero hacer una película sobre adolescentes y que sean 4 historias, sino yo tenía me vino una historia a la mente a partir de un graffiti que vi escrito en la calle. eh, y que me llamó mucho la atención y era bastante sencillo. Decía simplemente, te amo, Chris. Y me puso a pensar en quién lo habría escrito, por qué decidió escribirlo en esa pared, y las consecuencias de haberlo hecho, si era por una falta de valor, de atreverse a decírselo cara a cara a la persona. Entonces empecé a imaginar este personaje tímido, pero con una sensibilidad, y que se fue convirtiendo en el personaje de Martín. Y esa historia creció muy rápido en mi cabeza y se desprendió este otro personaje con el cual convivía, que era Dulce, que tenía esta manera muy agresiva de ser bondadosa con él. Y entonces empecé a construir ese personaje y me gustó crear su propia historia. La historia de Dulce, una chica que no tiene a su madre y entonces ha construido como una piel muy dura alrededor de ella. Y eso me llevó también a crear la que es como su némesis, que es el personaje de Cristina, y que tiene este hermano que también juega parte de que ella sea eh, abusada en la escuela, ¿no? Que se burlen de ella o que la molesten en la escuela. Entonces, se fueron creando, se fueron conectando estas historias y las fui desarrollando. Y ya después que tenía estos personajes fue cuando decidí empezar a balancearlos, cuando decidí ir cortando de uno a otro, irlas cruzando las historias y que tuvieran el mismo peso en la película. Tratar de que no tuviera el protagonismo Martín o Dulce, sino que hubiera un balance entre las 4 historias. Y me fui dando cuenta que también, a pesar de ser una comedia y a pesar de tener algunas cosas muy absurdas, estaba yo imprimiendo muchas de mis cuestiones personales o de mis miedos, de mis inseguridades de adolescente, o de ciertas sensibilidades, estaban en cada uno de estos personajes, incluyendo, obviamente, el personaje de Daniel, que está en una etapa un poco más avanzada, está en una etapa de entrar a ser adulto, de tener que aceptar ser adulto. Y entonces me sentía yo muy identificado con ellos y por ese lado creo que fue fácil conectar con los 4 personajes y darles a los 4 un protagonismo en la película. ¿Quién eres o qué? Nadie. Tienes que hacerte responsable. Para eso dejaste de estudiar, ¿no? Para meterte a trabajar, ¿o no? No, yo no dejé de estudiar, a mí me corrieron. Pero tú nunca tienes la culpa de lo que te pasa. Yo lo entiendo como que así es la vida. Sí, creo que muchas veces al ver películas de adolescentes o escuchar historias, vemos estas historias que tienen que ver con drogas, con alcohol, con sexo, con muchas cuestiones que a veces como padres de familia o como adultos decimos, qué mal, qué terrible está la juventud hoy en día, o qué les estamos haciendo a los jóvenes. Esa cuestión como mucho más melodramática, mucho más fuerte y pesada. Para mí, no quería llevarlo por ese lado, porque no quería que fuera una tragedia, pero son elementos que son parte de su vida. El bullying en las escuelas, ¿no? Es un tema importante. El embarazo adolescente, ¿no? La chica embarazada de adolescente. Eh, el abuso, los niños que son medicados para que mantengan su comportamiento en orden. Entonces, todas esas son elementos que están en los personajes, son elementos que están ahí, pero no quería yo verlo con ese lado trágico. Creo que los jóvenes viven muchas de esas cosas, es parte de su circunstancia, de su situación de vida. Y dentro de eso, a pesar de que pueden tener muchas de esas dificultades, también los vemos reír, también los vemos ser felices, también los vemos tener sueños, que creo que es parte de lo más bonito de ser adolescente, es
esa hambre o esas ganas de conquistar el mundo, ¿no? Y entonces, pueden tener estas situaciones muy adversas, muy complicadas, pero también se ríen, también se divierten y también hay un absurdo. Creo que cuando los adultos, cuando miramos hacia atrás a nuestra adolescencia, ya nos podemos reír de ello, ¿no? A veces pensamos, qué terrible fue, qué difícil, no quiero volverlo a vivir, pero por el otro lado, también nos podemos reír de esas situaciones. Entonces quería tener un poco ambos lados, tanto sentir la angustia de los personajes que a veces se ven envueltos en una situación muy difícil, como Martín cuando es detenido por estar grafiteando, o Daniel cuando es arrestado por la policía. En fin, creo que todos tienen situaciones que para ellos se vuelven muy dramáticas, pero también me gustaba a veces distanciarme un poco y ver lo absurdo que es. Y construir un mundo que, aunque está muy basado en la Ciudad de México real, tal cual es, también hay absurdos que a veces no sabemos ni cómo explicar. ¡Cristetas! Tú crees que soy una cabrona, ¿verdad? No sé. Esta película nació, las ideas en mi mente cuando yo acababa de ser papá. Eh, tenía mi primera hija. Entonces uno empieza a imaginar el mundo en el que van a crecer nuestros hijos. Entonces, por un lado era yo conectar con el Carlos adolescente y por otro lado era tratar de conectar con las generaciones del futuro o las actuales o las del futuro también, pensando en mi hija, pensando en el mundo que les viene a ellos. Entonces, creo que eso es parte de lo que uno busca reflejar, que se genere una conversación, que sea una película que pueden disfrutar los jóvenes, pero también los adultos, y cada uno va a tener una impresión distinta, se va a llevar una experiencia distinta, pero puede invitar a que haya una conversación, a que haya un diálogo entre generaciones, entre maestros y alumnos, entre padres e hijos, ¿no? Entonces, no es mi intención que sea una película didáctica en ese sentido, que tenga que enseñar una lección, sino invita a reflexionar diferentes cosas a partir del humor, a partir de la comedia y demás, y que pueda establecer esta conversación entre generaciones que creo que es el gran problema. Creo que es el gran problema que siempre que pensemos que no entendemos a los jóvenes, puede ser que es porque no los estamos escuchando. Eh, para mí, el personaje de Pedro refleja eso porque Pedro empieza a hablar un idioma, con la manera en que fue construido ese idioma. eh, mi intención era que fuera muy similar al español, que sonara muy parecido al español, de manera que cuando uno lo escucha, cree que puede entenderlo. Si realmente se detiene a escuchar, sí puedes entender un poco. El problema es que dices, no lo entiendo y ya, y dejo de escuchar. Entonces, lo que hace Pedro es inventar un idioma que suena parecido para que los demás lo escuchen, se aproximen a él y lo escuchen. Como cuando viajas a un país donde no hablas el idioma, puedes tener dos actitudes. Una, decir, no entiendo y no me voy a comunicar. O la otra es, voy a poner atención. Voy a usar todos mis sentidos y sí voy a entender, sí me voy a poder comunicar. Esa es la invitación que hace Pedro al mundo de los adultos. ¿Qué sucede? Que los adultos lo rechazan, pero los jóvenes lo aceptan. Y eso es lo que se ve hacia el final de la película, que los jóvenes, no importa si lo entienden o no, ellos celebran que Pedro se exprese a su manera, porque es un reflejo de lo que ellos también desean hacer. Yo no soy tan ojete como las otras. Por eso mañana vas a decir que te di 2 cachetadas y te agarré de los pelos. Te dice gracias, ¿eh? Me puse a estudiar cómo se construyen idiomas.
obviamente hay gente que se dedica a esto, ¿no? A inventar idiomas para cine, para televisión, digo, el caso de Señor de los Anillos o Game of Thrones o esas series donde se crean idiomas completos. Entonces me puse a leer, me puse a estudiar sobre esto y yo sabía que quería algo que sonara parecido al español, entonces fue ir buscando el sonido primero, el sonido que quería que tuviera, y después viendo qué reglas, tiene ciertas reglas el lenguaje de Pedro. No es un lenguaje completo, es un lenguaje que funciona para los diálogos que yo requería de este personaje, pero sí tiene ciertas reglas, sí tiene reglas de traducción, digamos, de cómo yo llevaba el español. Yo tenía una frase en español y habiendo establecido ciertas reglas, ciertos cambios en los sonidos y demás, y ya teniendo esa frase en español, decía, bueno, ahora esto, basado en esas reglas, ¿cómo se dice en el lenguaje de Pedro? Y eso me ayudó también a explicárselo mejor al actor, porque no tenía nada más que decir cosas completamente sin sentido. Él, al entender esa traducción, sabía lo que estaba diciendo y entonces puede ya ponerle una emoción a ese diálogo. Si no habla como la gente normal, es imposible evaluarlo. ¿Y si viéramos un psicólogo? Pedro, déjame hablar. Justamente hablando de las películas de adolescentes que estamos, o de jóvenes que estamos acostumbrados a ver, me parece que suele haber dos tendencias, o la comedia mmm, de mucho reírse, de situaciones muy tontas, o el drama muy trágico, ¿no? Y también existen las clases sociales, que es, sobre todo en México, ese contraste se percibe. La clase alta es la gente de piel más blanca, con muchos privilegios, ¿no? Y la clase baja, de piel morena, por lo general, piel más oscura y sin educación y demás. La clase alta, sus problemas cuando se trata de una tragedia, un drama, tienen que ver con el abuso de esos privilegios, con el abuso de drogas, con el abuso de sexo, con la falta de una guía espiritual en sus vidas, ¿no? Y la clase baja también puede tener que ver con drogas, con delincuencia, con crimen, etcétera. Pero sí está muy polarizado. Y me parecía que hay un mundo en medio que no se explora tanto quizás porque nos parece mediocre, ¿no? Nos parece que no está en los extremos y si no está en los extremos no es tan apasionante, pero yo creo que sí lo es. Yo creo que hay este mundo que podemos llamarlo mediocre o la parte central, que es el hombre común, ¿no? Los ciudadanos comunes, que me parece que también tienen estos pequeños dramas y estas pequeñas tragedias y estos pequeños absurdos que en sus vidas son muy importantes. Y entonces me interesaba mucho abordar eso. Sin embargo, sí, en México, como en Latinoamérica y como en muchos lugares del mundo, el choque social está presente, está en todos los días. Y yo quería un poco abordarlo sin que se sintiera una crítica, que era una película que va a criticarlo. Simplemente es parte de sus circunstancias. Y entonces, una cuestión que es frágil, podríamos decir. El personaje de Martín, el personaje de Martín es muy inseguro y tiene que ver con su pobreza y con su tono de piel, con sus rasgos que son más indígenas. Entonces, eso me parecía interesante abordarlo, sin querer, como dije,
señalarlo demasiado, sin querer criticarlo demasiado, pero está ahí y le afecta a él. Y él mismo lo dice. A mí no me quieren porque yo no soy millonario y no soy güero, ¿no? O sea, de piel blanca, no o sea, dice, yo soy un indio y por eso él se hace menos. En la película lo abordamos con humor, lo decimos con humor, pero es muy trágico. Es algo muy triste que sí sucede. Y hay un guapo. Ha de ser de sexto porque está peludito. ¿Qué es? Es un dedo. El niño piensa que puede hablar japonés y quiere andar peinado como un chango. Pues, justamente cuando yo escribía el guión, sabía que iba a ser difícil hablar como los adolescentes de ahora. O, o sea, yo escribo el guión basado quizás en mis propios sentimientos de adolescente, pero yo soy de otra generación. Entonces, para yo poder conectar con las generaciones de ahora, necesito escucharlos, necesito observarlos, aprender de ellos. Y esto se dio a partir de seleccionar a los actores. Desde un principio yo sabía que quería rostros que se sintieran reales, gente que se sintiera, no son modelos, no son gente que ya está haciendo televisión o películas o aparecen en revistas. Es gente que se siente real, de la calle, del mundo, de la Ciudad de México. Entonces, y quería que fueran rostros muy memorables, que después de ver la película te acuerdes de estos rostros. Si los llegas a ver más adelante en otra película, digas, él es el de Ánimo Juventud, ¿no? Entonces eso era lo que yo buscaba, rostros memorables. Se empezó a hacer una búsqueda y se hizo un casting por muchos medios, se hizo una convocatoria grande, fuimos seleccionando algunos, fuimos haciendo talleres de actuación, fuimos haciendo trabajo de actuación para irlos preparando. Algunos no tenían experiencia, otros tenían muy poca. Fuimos así para después ya seleccionar a cada uno de los personajes. Entonces, durante todo ese periodo de irlos entrenando, de irlos metiendo bajo la piel del personaje, yo los observaba, nos íbamos conociendo y mucho de lo que yo iba percibiendo ahí lo iba integrando a sus historias, a sus personajes. A veces la manera de hablar, a veces tenía que ver con la manera de vestir, a veces tenía que ver con ciertas expresiones, maneras de caminar o así, pequeñas cosas, pero que les van dando personalidad a ellos. Entonces esa fue, digamos, la manera de investigar a estos jóvenes para poder retratarlos ahí en la película. Y luego yo siempre he sido muy abierto a hacer ese trabajo con actores y permitirles improvisar, pero en este caso, que algunos no tenían tanta experiencia o que había un plan de rodaje muy estricto, sabía que no había tanta flexibilidad. Sin embargo, el primer día de filmación, lo primero que filmamos fue la escena con Dulce y sus amigas cuando están viendo a los demás jugar básquetbol y están conversando entre ellas. Entonces, es una conversación larga que son las 5 amigas, una dice una cosa, otra dice otra. Entonces, estaba como muy estructurado ese diálogo. Sin embargo, en un momento ensayábamos una escena, una parte del diálogo que lo íbamos a filmar después. Quedó bien el ensayo, me doy la vuelta para ir a preparar la cámara y una de las chicas, una de las actrices, estando como su personaje, dijo algo, dijo una frase muy grosera, muy, sí, como de muy mal gusto. Y yo me giré hacia ella y le dije, ¿qué dijiste? Y se apenó, se sintió mucha vergüenza y me dijo, no, nada, nada. Dije, no, repíteme lo que dijiste. Y ella pensaba que yo le iba a regañar. Me dijo, no, 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 no dije nada, no, no, nada, perdón. Dije, no, no te asustes, no te preocupes, quiero que me repitas lo que dijiste. Y entonces ya me lo repitió y le dije, eso es perfecto.
Dije, eso es lo que tu personaje diría. Y entonces vamos a agregarlo al guión. Y entonces eso le dio a ella y a los demás y a mí mismo confianza para que ellos pudieran aportar también parte del diálogo o algunas acciones. Y entonces se fue dando cada vez más donde ellos podían pues improvisar un poco. Y eso por un lado los relajó, los hizo sentir más a gusto en lo que estaban haciendo y le da mucha riqueza al personaje, porque yo no los estoy limitando, sino que les permito abrirse, abrir sus alas y ser el personaje. Y es parte de lo más bonito, es parte de lo que yo más disfruto de ese proceso de rodaje. O sea, ¿qué traes ahí es mi hijo? Ya hablamos de eso, Dani. Y a mí cuando me han preguntado qué es lo que quiero. ¿Por qué no le pediste que fuera tu novia? ¿Por qué no? Porque soy pobre y con cara de indio. ¡No! Cuando empecé a construir las historias y que vi que todas tenían que ver con jóvenes, yo lo llamaba simplemente Juventud. Para mí ese era el título. Pero eso fue cuando empezó fue en 2015, que fue justo ese año, Paolo Sorrentino sacó esta película llamada Youth, Juventud. Entonces como que dije, no, le voy a cambiar el título, pero me gustaba usar la palabra juventud en el título. Y la palabra ánimo tiene un doble sentido, porque por un lado es este empuje, a tratar de animar a los jóvenes, pero al mismo tiempo es como muy sarcástico. Creo que muchas veces, por lo menos en México, usamos la palabra ánimo a veces cuando ni siquiera hay una solución. Por ejemplo, alguien con una enfermedad terminal, alguien que se va a morir y no sabes qué decirle, le dices, pues ánimo, ¿no? Entonces hay como cierto sarcasmo porque dices, decir ánimo no realmente no va a mejorar las cosas, ¿no? O sea, creo que de hecho te da la idea de que hay un problema, ¿no? De que algo no está bien para que tu única manera de expresarlo sea la palabra ánimo. Pero también tiene su lado positivo, entonces me parecía que jugaba de ambas maneras y así así la fui nombrando, Ánimo Juventud, y se quedó y nos parecía que después diseñamos esta imagen que es el dedo pulgar, pero está cortado. Y entonces, por un lado es ánimo, pero al mismo tiempo el sarcasmo de cortar ese ánimo, de limitarlo, de no permitirle crecer. Y me parece que ahí está contenido la tragedia y el humor de la película. Pero yo no fui. Pégame, Cocorito.